En esta ocasión nos tenemos el encuentro con Jesús nuevamente y pues tengo la reflexión sobre el tema en el camino. Deseo, mi amigo, mi hermano, ahí tú que me ves, escuchas, en esta ocasión podamos tener un momento muy especial de encuentro con Jesús, donde te invito a que oremos y que reflexionemos al inicio de esta temática. Quiero que cierres tus ojos ahí donde te encuentres, en tu casita o en tu trabajo, si no nos estás escuchando. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amantísimo Señor que moras en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por todos los cuidados que nos has dado hasta el día de hoy, hasta este momento. Queremos tener un encuentro contigo y principalmente en el camino de nuestras vidas. Pedimos, Padre, en forma especial, que caiga tu Espíritu Santo en nosotros y que nos encontremos nuevamente con Jesús. Si en algo te hemos fallado, perdónanos, Señor, y ayúdanos a sustentarnos bajo la gracia de tu amor y de tu justicia. Gracias, Padre, porque tu palabra está con nosotros. Invítanos, cada día toca nuestras vidas para seguir a los pasos de Jesús en este camino que nos lleva a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querida amiga, amigo, hermano, jovencito, te doy muchas gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión, como te he dicho, el título es En el Camino. Vamos a enfocarnos un poquito a algo de historia bíblica, ¿no? Los jóvenes discípulos que seguían a Jesús en su momento estaban entre una aldea y otro siempre predicando. Pero esta ocasión tiene algo más singular. Esta parte de la historia de los discípulos se enfoca a una aldea en la cual ellos no fueron muy bien recibidos. Se detuvieron en el camino de la aldea hacia Samaria. Y ustedes han de recordar que los samaritanos y los judíos no se llevaban muy a bien. De hecho, un samaritano se había sensibilizado tanto para escuchar a quien era un judío. Visualizaban muy bien quién era un judío, que tan solo a la distancia podían distinguirlo. Sin embargo, en esta ocasión, los aldeanos de Samaria habían visto a los judíos y no los habían recibido muy a bien. Es más, ellos buscaban hospedaje. Sin embargo, no encontraban dónde ser hospedados. En esta ocasión también resurge en el corazón de los discípulos lo que es el odio que tenían por generaciones, que ya traían de generación en generación. Es más, este odio viene repercutiendo desde los hijos de Salomón, cuando ellos tuvieron alguna contienda, algún problema allí y se separaron los pueblos, y entonces el reino del norte tuvo esa contienda contra Judea. Se separaron y nunca más se volvieron a reunir. Es más, nunca colaboraron los del reino del norte con Judea para restaurar el templo de Jerusalén, y esa era una contienda y era un sentimiento que ellos traían de tiempo. Bueno, vamos yéndonos de esta parte de la historia ahora a remontarnos a lo sucedido con los discípulos y Jesús en el camino. Ellos iban pues buscando hospedaje, ellos iban caminando acalorados, no encontraban dónde dormir, y en algún momento el Señor Jesús pues con esta fe, con este entusiasmo que el Señor traía siempre motivado, traía a los discípulos atrás de ellos, y ellos muy motivados con él pues hicieron parte de ello, de esta actividad de ir y predicar hacia Samaria. Pero ¿qué sucede? Que ellos buscando alojamiento, y que el Señor Jesús, quien los había empujado y conmovido a hacer esta travesía, admiraban de Jesús su valentía, su sentido de justicia, como al igual casi todo de Jesús admiraban. Ellos estaban tan sorprendidos, pero no comprendían realmente su increíble paciencia por los enemigos. Jesús, él tenía una actitud muy positiva ante esta situación. Habían dejado los discípulos todo por seguir a Jesús. Sin embargo, les costaba dejar todo
por seguirlo. Dos cosas eran muy importantes que resaltaban para los discípulos, que era tan difícil tomar como una decisión. Esto era atreverse con ellos abrir sus propios corazones para lo que es ¿cómo se llama? El quitarse el odio, lo que es esa venganza, la ira que ellos traían. Y la otra cosa que ellos referían era el qué dirán. Ellos no se atrevían a escuchar lo que es esta situación del qué dirán. Ahora, ciertamente cuando ellos iban caminando con Jesús, en algún momento cuando les cerraron a ellos las puertas en su propia cara, se podría decir, y que no les daban la oportunidad de tener un hospedaje en casa, de estar allí con ellos pasar esa noche al menos, los judíos se enojaron contra los samaritanos, y en algún momento ellos le dijeron a Jesús: ¿quieres que mandemos que caiga un rayo y acaben con ellos? Jesús, sin tomar y sin tomar esa parte como los discípulos estaban asediando, queriendo, odiando al pueblo samaritano, y ahora ellos con este enfoque de ira decían: ¿quieres que mandemos a un rayo y que acabe con todos ellos? Jesús nos hacen enseñar que bajo sus creencias, si no le comprende uno a las demás personas, Dios no quiere tampoco ni suele castigar a nadie. No es Dios un Dios de castigo. Sin embargo, esto no lo entendían sus discípulos. Ahora bien, la inesperada reprensión de Jesús, del Maestro, les había dejado avergonzados a cada uno de ellos. Porque en cierta manera, si nosotros leemos en el libro de Lucas capítulo 9, y voy a abrir la palabra, voy a buscar este pasaje bíblico, y me gustaría que tú lo busques también si tú tienes tu Biblia ahí a la mano. Lucas capítulo 9, versículo 55 en adelante, nos dice entonces lo siguiente: ¿cómo respondió Jesús? Entonces él les respondió y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. Y se fueron a otra aldea. Sucede que los discípulos estaban tan enojados, pero estas respuestas los dejó callados. Dejó callado a cada uno de los discípulos, pero no solamente callados, tristes. Se fueron agobiados, con la cabeza así cabizbaja, y esperando que ellos tuvieran que Jesús principalmente tuviera una reacción como la de ellos. Sin embargo, Jesús tenía en su mente, en su corazón, otro destino para ellos. Vamos avanzando con esta parte donde Jesús no era siempre pues lo que ellos imaginaron. Ellos pensaban en un reino aquí en esta tierra. Ellos pensaban que su Jesús iba a ser un rey universal, que iba a avanzar, y esa era la mala idea, el mal pensamiento de ellos. Vamos a seguir leyendo este pasaje bíblico. Dice que ellos caminaron yendo a la otra aldea, ¿no? En el camino, yendo ellos por el camino. Lucas 9:57, yendo ellos por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Esta respuesta fue tan interesante. Pero antes de pasar a decirte esto, sobre esta pregunta, 3 personajes en este momento salieron al encuentro con Jesús, y fue uno de los 3 personajes que se acercó y le dijo al Señor: estoy seguro de que quiero ir contigo. El Maestro, avanzando en este encuentro, a primera vista, estos 3 personajes que vamos a ver ahorita, las respuestas de estos 3 personajes que vamos a ver desconcertan en cierta manera. Aparentemente son razonables y lógicas. Sin embargo, Jesús en este primer personaje dice con el hombre que se encuentra: Señor, te seguiré a donde tú quieras que yo vaya, a donde quiera que vayas. Quiero comentarte lo siguiente. El primero de estos era un escriba.
un hombre letrado, intelectual, en el cual pues este hombre sabía lo que en cierta manera decía, mientras tanto el Señor sabía que él ignoraba, que este mismo hombre ignoraba lo que era tomar esa decisión de seguir a Jesús. Quiere que reflexione en esta parte el Señor Jesús cada uno de nosotros, porque realmente este hombre a la responsabilidad de este joven a la cual se quería embarcar era algo que él desconocía y que no precipitaba todavía a aceptarlo. Sin rechazar su decisión, Jesús lo escuchó y entonces reflexionó, lo hizo reflexionar y hasta esperar en realidad lo que venía detrás de ello. Porque Él no quiere solamente, mismo Jesús en esta reflexión, no quiere seguidores que solamente vayan por cualquier precio hacia Él, sino también discípulos que sepan lo que han decidido hacer. De ahí estas palabras: las zorras tienen la madriguera y los pájaros nidos, pero este hijo del hombre no tiene de dónde reclinar su cabeza. Y esto lo seguimos encontrando en el mismo pasaje bíblico de Lucas 9:58, ahora 59. Pasamos también con otro personaje, que el Señor mismo le habla a otro joven. Y en este cambio de temática, tú encuentras que el joven estudiado intelectual escriba le hace esa referencia y cambia rápidamente a otro personaje, y no se sabe si el escriba le siguió o no. Sin embargo, a esta referencia de las zorras y los pájaros llevan su camino disperso siempre, pero ellos sí tienen al menos un nido o una cueva donde dormir. Sin embargo, no hay para Jesús ahora un lugar de descanso. Jesús acaba de ser rechazado en esta aldea, donde no encuentran hospedaje, donde ellos tendrán que pasar la noche en algún lugar incierto. Sin embargo, este hombre decide posponer su camino con el Señor Jesús. Jesús quería que él le siguiera también. Seguirlo se supone aceptar el riesgo de lo inesperado, quizá hasta de perder la seguridad material. A cambio, eso sí, de una seguridad de diferentes cosas. Jesús prefiere que sus seguidores sepan qué es lo que les espera. A que estén movidos no por impulsos, no por un sentimiento momentáneo o irreflexivo, emotivo o superficial. Jesús desea seguidores que sepan a lo que se van a arriesgar. Es más, seguirlo puede suponerse dejar algunas cosas, como abandonar su oficio o abandonar lo que es su propia seguridad económica. Y para ello el joven escriba necesitaba saber qué es lo que estaba decidiendo dejar. Esta vez la iniciativa ahora fue de Jesús, y lo vemos en el siguiente versículo. Ahora Jesús busca en el 59. A otro Jesús le dijo: sígueme. Y éste le respondió: Señor, deja de primero que yo vaya y entierre a mi padre. Jesús replicó y le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ok, podemos encontrar que ahora Jesús le está hablando a un joven que en el mismo camino, en el mismo avanzar, le dice: ahora sígueme. Este joven se encierra en una pregunta: Señor, déjame que yo entierre primero a mi padre y te seguiré. Qué buena pregunta y qué buena respuesta también. Sin embargo, permíteme reflexionar también con este joven. El joven dice: permíteme que entierre a mi padre. En cierta manera, en la antigua Palestina tenían ellos la creencia, y era una creencia también, no solamente un deber religioso, sino también un deber familiar, que el hijo tuviera que enterrar a su padre, y en el momento de hecho que muriera, porque recordando en las antiguas costumbres que un muerto pues no podía pasar toda la noche en el hogar, y que era en el momento que él moría, esta persona en ese mismo día tenía que estar enterrado el padre o el difunto que estuviera.
Esto sucede y lo podemos ver de forma también en el libro de Hechos, donde encontramos a unos personajes que pues también te hablan en Hechos capítulo 10, si no mal recuerdo, déjate lo busco, vamos a buscar el capítulo y te voy a explicar un poquito brevemente de lo que es este capítulo. Tú vas a encontrar es capítulo 5, versículos del 1 al 10, donde tú encuentras que están dos personas que venden unas tierras, que son Ananías y Zafira, y que mueren en el instante. Sin embargo, al momento de la muerte de ellos, dice que vinieron algunos por ellos y los sacaron para enterrarlos en ese mismo, a los dos esposos, en el mismo día. Tú encuentras entonces en la reflexión, no te voy a leer todo el capítulo, sino sin embargo Ananías y Zafira mueren en el mismo día, y en el mismo día tienen que ser enterrados, porque la creencia de la antigua Palestina era que la persona que moría en ese momento, en ese día, tenía que ser enterrado. Recuerda que tampoco podía esperarse un muerto en casa o tocar un muerto, porque en ese mismo día tú tenías que ser purificado para antes de que cayera la noche. No me voy a enfocar a esa parte, sin embargo esa era la costumbre. La costumbre era de enterrar a los padres en ese momento. Ahora quiero decirte que el joven dijo esta respuesta: permíteme que entierre primero a mi padre. Una reacción loable, una reacción de un hijo afligido, una reacción de un hijo comprometido con el padre, con la familia, que pues en suma manera pues está la réplica dura de que si un muchacho pues tiene que enterrar a su padre, cómo tenía que ir si el padre en ese momento estaba pues en el muerto, pues es la idea que muchos tenemos, que en ese momento el padre estaba muerto y pues no podía el joven dejar a su muerto ahí en casa y entonces seguir a Jesús. No era ese el enfoque. De hecho, si tú ves en la historia también antigua en los registros bíblicos, tú te vas a encontrar con esta parte reflexiva del joven. El joven, su expresión era primeramente: deja que entierre primero a mi padre. El padre no estaba muerto. El padre en ese momento estaba vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el joven quería primeramente pues que sus padres, no sé, fallecieran y después él poder seguir a Jesús. Estaba en una dudosa decisión. Él no quería seguir a Jesús en ese instante. Jesús le estaba diciendo: sígueme. Pero su expresión del joven era: déjame que primero entierre a mi padre. Quiere decir simplemente: espérame, que mi padre en algún momento llegue a morir, y entonces después de que mi papá llegue a morir, entonces yo te puedo seguir. Déjame afrontar esto primero, que papá fallezca y ya te sigo. Mira, quiero decirte que el joven pues no quiere decir que no fuera un joven responsable. A lo mejor sí era responsable, sin embargo había una forma dudosa de él de querer decidir seguir a Jesús. En la sociedad patriarcal pues eso era la sucesión, que un hijo, el hijo mayor, si no hubiese hijos más detrás de que fuera el único hijo, pues el hijo era el que tenía que enterrar al padre si era el único, y entonces era libre de cualquier cosa. Pero si el hijo el mayor tenía aparte, o otro hijo tenía de cualquier otro edad, pudiese ser el del en medio o el más chico, al que el Señor le hizo el llamado, si había alguien con la familia de los hijos que podía hacerse responsable de enterrar a sus padres, entonces era fácilmente que el hijo mayor podía ser libre para que los menores pudiesen enterrar a su padre. Si era el caso del joven, entonces el joven, si fuera el mayor, él estaba libre para poder seguir a Jesús. Simplemente esto fue un pretexto del joven. No quiso seguir a Jesús porque el padre no estaba muerto. La idea era que este joven siguiera y comprendiera a Jesús. Ok, te voy a leer solamente una parte que me gustó mucho, y te lo voy a leer así tal y como está literalmente. Comprendo tu deber de hijo, pero tú no deseas cumplir como un deber piadoso, sino prorrogar tu decisión, un
hijo hipotético más adelante, más adelante, no temas poner tu fidelidad a Dios y a tu conciencia por encima de tu respeto a la tradición o a las costumbres familiares. Enterrar a los muertos lo puede hacer cualquiera. Intentar resucitarlos espiritualmente, que es lo que yo te llamo, es lo más difícil. Tú también tienes algo más importante que hacer. Ahora que has encontrado el secreto de la vida, ve a anunciarlo por todas partes. Deja que quienes se hayan espiritualmente muertos se atrincheren detrás de sus pretextos. Acaba con tu lucha interior entre el llamado de Dios y las presiones de tu mundo personal. Tu mejor opción es aceptar la vida y compartirla con otros, quizás empezando por tu padre, porque seguir la conciencia no admite demora y no seguirla no admite excusas. Esta pudiese ser una paráfrasis en la cual el Jesús al menos pudiésemos entender. Jesús le estaba haciendo un llamado. Tu Padre está vivo, puedes seguirme, sígueme. Pero pudiese haber sido esto más una excusa para poder no seguir a Jesús. No, vamos ahora con la tercera persona que se encuentra Jesús en el camino. Y esta está también muy fácil y rápida de poder comprender. Jesús entonces dice que replicó: déjalo que los muertos, bueno, ese es el pasaje que estamos leyendo. Ahora, el 61. Entonces otro dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús contestó: ninguno que pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Interesante. Otro personaje con el cual se encuentra Jesús en el camino es este hombre que es un trabajador. Es un hombre que se encuentra con Jesús en ese mismo paso, en ese mismo camino, pero él es el que toma ahora la iniciativa y le dice: Señor, yo te seguiré, pero déjame que primero despida de mi familia, que primero deje todo lo que tengo para poderte seguir. Ante esta decisión vacilante de este hombre, rectifica Jesús con las siguientes palabras, que de hecho ya te leí. Señor, le dice el joven, te seguiré, pero déjame que despidan primeramente a los míos, ¿no? La respuesta de Jesús: ninguno pone su mano al arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas palabras pudiesen ser un poco desconcertantes, porque el Señor Jesús ahora también en esta forma le está diciendo: o sea, no mires a tu pasado, vamos, camina conmigo. No quiere decir que no te tengas que despedir de la familia, de que camines sin hablar con tu familia. Hoy pues tenemos la misma tecnología y hasta tú puedes hacer una llamada y despedirte por vía telefónica. En ese momento a lo mejor no era así. Sin embargo, el joven tiene una respuesta, más bien una respuesta a la negativa con Jesús, a la pregunta y a la respuesta de Jesús. Ante esto, este recelo, Jesús responde: si alguien quiere avanzar correctamente, debe dejar todo sin mirar atrás. Mirar atrás es no pensar en lo que tú estás emprendiendo en este momento, a lo mejor en las cosas materiales, no sé, en tu casa, en tu carro, en lo que estás sembrando, en lo que tienes de cosecha. Esto es algo que el Señor te invita. Camina, ve hacia el frente, no importando lo que tengas a lo mejor que perder. Con Jesús no vas a perder mucho. Tú arriesga, avienta tu pana hacia las aguas y vas a conocer que Dios no te va a dejar sin provisión. Pero muchas personas todavía a lo material, a todavía la recesión que tienen de sus cosas, de la familia. El pretexto de hecho para este hombre era: deja que despida a mi familia y te sigo. Y algo interesante también en la antigua Palestina, en las antiguas enseñanzas, era que la presión de la familia, los amigos, los negocios, pues eran algo muy de despedirse, pues
no era hablarse de que me voy a despedir del amigo, de la familia ahorita y me voy, en este momento hago una llamada y me voy. En ese momento era despedirse en el concepto, en el contexto bíblico era espérame una semana, un mes, o pudiese ser que esa despedida tardara hasta varios años, porque pues las personas no querían así fácilmente dejar todo lo que tenían. Era muy difícil para ellos. Mirar atrás es nuevamente te voy a hacer estos renglones, te los voy a leer. Mirar atrás es no pensar en lo que uno emprende, sino en lo que deja, y que es una actitud espiritualmente peligrosa. Equivale a menudo a desviarse, a perder de vista el objetivo, porque labra la tierra con el fin de que la semilla de Dios germine y fructifique. Esto es un compromiso serio que exige una resolución sin reservas ni añoranzas paralizantes. Quien pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás no sabe lo que hace. Se puede seguir a Cristo sin cambiar de trabajo, pero no sin cambiar de rumbo en la vida. La entrega a Dios es como la entrega amorosa, una entrega total. La entrega a medias solo produce relaciones inciertas y surcos torcidos. Solamente termino diciéndote lo siguiente. Estos tres candidatos nos muestran en su historia tres cosas. El primero, que ella supone perder el miedo a lo porvenir, pues no asegura lo inmediato y equivale a poseer el futuro. Y el segundo es entregarse consciente, es en desligarse de las ataduras del presente, incluidas a veces hasta las familiares, porque consiste en integrarse a la gran familia de Dios. Y el tercero es seguir la vocación, es liberarse de la nostalgia paralizante del pasado. La entrega a Dios no hace vencer este triple temor que obstaculiza nuestra liberación completa: el miedo al presente, la lastre del pasado y la incertidumbre del futuro. En la vida, todo ser humano tenemos momentos de decisiones y que se repiten en estas cosas. Sin embargo, siempre va a haber un momento de decisión y que es presente y que a lo mejor nunca retornará esa misma oportunidad. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, más bien voy a hacerte estas preguntas. Son muy interesantes y quiero terminar diciéndote estas preguntas. Si estos tres siguieron a Jesús, ¿no lo siguió ni uno? ¿Lo siguió alguno? Los evangelios no satisfacen y no nos dicen esto. ¿Qué sucedió? Pero para ti, el día de hoy, es esta pregunta: ¿qué vas a hacer tú? En el camino podemos encontrar a Jesús más de una vez, pero tenemos miedo a lo desconocido, o a veces no queremos saber nada de Jesús. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Encuentro con Jesús día a día y ahora en este camino de la vida. Que Dios te bendiga y vamos invitándote a que no dejes de caminar todos los días con Jesús. Sigue adelante. Vamos a orar. Amantísimo Señor, que moras en el cielo, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de tener esta pequeña reflexión. Tres personajes se encontraron con Jesús. Uno le tomó la decisión de seguirlo sin pensar qué es lo que venía en el camino. Jesús lo hizo reflexionar y le hizo tomar la decisión. Sin embargo, nos dice tu palabra si lo aceptó y lo siguió. Otro, Jesús lo invitó y no decidió seguirlo. Tu palabra dice allí mismo que no estuvo presto para seguirlo en el momento del llamado. Y el tercero dijo: deja que suelte todo mi pasado y te sigo. Que ninguna de estas cosas, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro, sean forma de tener miedo para seguir a Jesús o de estar indecisos para seguir a Jesús. ¿Qué es lo que nos detiene? Queremos caminar con Jesús, queremos encontrarnos con Él. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a nosotros y nos invite, Señor, a seguir a Jesús, no importando
lo que nos encontremos en el camino. No sé, algunos estamos pasando por dificultades muy grandes en estos momentos. En casa, con los padres, con los hijos, con el trabajo, estamos insatisfechos con la vida y no podemos todavía reconciliarnos ni con nosotros mismos. Pero te pedimos, Padre, nos ayudes a encontrarnos en el camino con Jesús y que cuando Jesús nos haga el llamado, nosotros seamos prestos a atender ese llamado. Y llévanos contigo en este camino, porque el camino que tú nos tienes preparado es hacia la vida eterna, donde recibiremos nuestra corona. Cristo Jesús pronto viene y hay que estar decididos por Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, allá donde tú me ves, donde tú te encuentres, en cualquier parte de México, del país o del mundo. Gracias, que Dios te bendiga. Feliz día. Pásala bien. Maranata, Cristo viene.